Ipuruá, caño. caño. Ipuruá, caño. Ipuruá, caño. Sí. Se le perdió el cordón umbilical. Ah, Se ok. le perdió el cordón umbilical. Ajá. Bueno, resulta ser que en tiempos pasados, no tan lejanos, Mm, y estoy segura de que hoy día todavía en algunos lugares del interior posiblemente mm, se practique todavía este ritual, ¿verdad? Porque es un ritual, mm, Arami. mm, Guardar el pedacito de cordón umbilical mm. al séptimo día de nacido el bebé, que se suelta, ¿verdad? Sí. Entonces eso se envuelve en una gasita, en un pañito, y se toma el cuidado de guardarlo muy bien, porque Mm. si ese pedacito de cordón umbilical se pierde, ese niño va a ser un ser humano que va a vivir toda su vida hurgando en los cajones, buscando cosas. Mm. No sé si es verdad, si es tradición, leyenda, Mito urbano. mito, no sé, pero Sí, es algo que sí se practicaba en y yo serio. creo que se practica hasta hoy Yo día. creo que tengo guardado todavía mi cordón por Es ahí. probable. Sí, creo que sí. Ahora que pienso, Bueno, sí. pero es cierto, o sea que hay niños que abren los cajones o seres adultos también, Sí, personas adultas que abren los cajones y comienzan a buscar, ¿y qué estás buscando? Y no sé, nada, pero cierran. Es así, ¿verdad? inexplicable. Inexplicable. Ah, Y hoy día los niños abren la ladera sí, y miran en la ladera. ¿Qué a estás ver, sí, buscando? No saben qué están no, por buscando. ahí se Bueno, parece a algo que ahora, querían. ahora que tenemos las heladeras, ¿verdad? Porque Sí, en mi época no, era muy poca, era la gente que podía tener una heladera. sí, Entonces hurgábamos en los cajones, sí, en fin, donde podíamos. claro. Esa es realmente el famoso Ipunu Acañí. Decían las abuelas, Mira decían, vos. pe mi tápico Ipunu Acañimba, Ah, llevé la ojecaja, ojecan lindo y cuay la ojecaba. Bueno, qué esa lindo, era la frase de las abuelas. qué lindo. Así mismo.